La estación flotaba en la oscuridad entre estrellas. Acción Prime era su nombre. Era. No es propiedad de ningún mundo en particular o especies. Aquí, miles de diferentes. Los seres podrían reunirse en paz. La estación era enorme, más grande que la mayoría de las lunas. Los pasillos se extendían por kilómetros. Sus cúpulas. Cielos artificiales de 100. Diferentes colores. Hoy fue especial. Hoy se reunió el conclave galáctico. Para una ceremonia que ocurrió solo una vez. Cada 1000 años. Representantes de 10.000 civilizaciones habían llegado. Ellos. Llenó la gran cámara, un espacio tan grande que su techo desapareció en nubes artificiales. Embajadora Sarah Chen se encontraba en el área de la delegación humana. Ella llevaba un sencillo uniforme azul con la tierra, símbolo en su pecho. Sus manos estaban sudando. Se lo secó en los pantalones. Por quinta vez en 10 minutos. Siguiente. El doctor Amario Concuo se acercó a ella. Era un lingüista cuántico. Su trabajo era para estudiar cómo funcionaban las lenguas extraterrestres. El nivel más profundo. Le susurró a Chen. Su voz estaba tensa por la preocupación. No lo haces. Tenemos que hacer esto. Podríamos negarnos. Podría abandonar el cónclave. Chen sacudió su cabeza. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás. Apretado. Su rostro mostraba determinación. Había pasado 20 años trabajando para traer la humanidad en la comunidad galáctica. Ella no lo tiraría ahora. Si nosotros, si nos negamos, lo perdemos todo. Comercio, tecnología, alianza. Estaríamos solos. De nuevo. La ceremonia ya había comenzado. Una a una, las especies fueron apareciendo. Pronunciar el verdadero nombre de su mundo natal. No, el nombre común que todos usaban, pero el nombre antiguo que existía en lo cuántico. Espacio. Un nombre que le decía al universo lo que ese mundo realmente era. Lo sé, Prani. El delegado se acercó y tomó la palabra. Piedra. Era alta y delgada, su piel azul pálido como el cielo de la mañana. Ella abrió su boca y cantó una sola nota. El sonido parecía venir de todas partes. Una vez. Se movió por la cámara como serpentean entre las hojas. La traducción apareció en la mente de todos al mismo tiempo. Tiempo. Susurro de viento infinito. Como él. El nombre resonó y una suave brisa comenzó a soplar. Soplar a través de la cámara sellada. Tocaba cada rostro. Olía a abierto. Llanuras y tormentas lejanas. La multitud hizo sonidos de agradecimiento. Esto fue normal. Esto estuvo bien. Un nombre verdadero. Debería mostrar lo que era un mundo. Él. Safrani vino de un planeta de eternidad. Vientos. Su nombre encajaba perfectamente. Siguiente. Llegó el cromático. Era enorme. Su cuerpo cubierto de escamas rojas parecidas a piedras. Irradiaba calor. Habló con voz ronca. Nombre verdadero en una voz como rechinando. Rocas. La traducción llegó bien. Forja bajo 7 hijos. Él. La temperatura en la cámara aumentó. Algunos. Los seres retrocedieron ante lo repentino. Calor. Otros sonrieron. El cromático vivió. En un mundo con múltiples estrellas. Ellos. Los artistas trabajaban el metal como si fuera una pintura. Su nombre tenía sentido. Esto continuó. Durante horas. Cada especie habló. Cada verdadero. El nombre revelaba algo esencial. Algunos. Los nombres eran hermosos. Algunos eran duros. Pero todos encajan. Todos están hechos. La multitud asintió y comprendió. Entonces. Era el turno de la humanidad. Chen sintió todas las miradas. En la cámara, gira hacia ella. 10.000. Observando especies, esperando. Ella caminó. Adelante sobre piernas que parecían agua. La piedra parlante estaba en el centro de la cámara. Era vieja,
más vieja que la mayoría de las civilizaciones presentes. Había oído nombres verdaderos durante millones de años. Chen puso su mano sobre la piedra. Fue fresco y suave. Respiró hondo. Los científicos humanos solo habían descubierto el verdadero nombre de la Tierra hace 3 meses. Han estado ocultos en el campo magnético del planeta. Campo, codificado en frecuencias que los humanos habían sido demasiado primitivos para detectarlo. Hasta hace poco, cuando lo decodificaron, el científico principal había llorado. Otro había vomitado. Un tercero había solicitado atención psiquiátrica inmediata. El gobierno lo había clasificado como el mejor secreto, pero el cónclave lo exigió. Negarse significaba el exilio de la galaxia. Comunidad. Chen abrió la boca. Ella pronunció el nombre. Salió como una serie de sonidos que ninguna garganta humana debería ser capaz de emitir. Hacer. La piedra parlante amplificada. Eso envió las vibraciones a través de espacio cuántico. La traducción apareció en cada mente simultáneamente. Cuna que dio a luz a los Endes. Para 3 latidos del corazón, no pasó nada. La cámara quedó en silencio. Entonces estalló el caos. Los seres se pusieron de pie de un salto. Gritos. Llenó el aire. Seres de energía parpadearon. Y se atenuó. Los mayores, criaturas, que había existido durante millones de años. Alejado físicamente del humano. Delegación. Las alarmas comenzaron a sonar. Las fuerzas de seguridad se apresuraron a avanzar. Chen se quedó congelada ante la piedra parlante, su mano todavía tocando su superficie fría. Ella no entendió. ¿Qué había salido mal? Una voz retumbó. Al otro lado de la cámara. Pertenecía a Creak, el jefe de la Xenohistoria. Sociedad. Era antiguo, incluso galáctico. Estándares. Su especie había sido espacial. Carenado cuando los continentes de la Tierra estaban todavía formándose. Sella la cámara. Nadie se va hasta que decidamos qué hacer. Puertas masivas de la gran cámara. Cerrado de golpe. Campos de fuerza activados. Chen se encontró rodeada de gente enojada. Caras. Tentáculos. Campos de energía. Seres. Ni siquiera podía ver bien con ojos humanos. Todos tenían miedo. Todos. De ellos la miraban fijamente. Doctor Okonkwo. Se abrió paso entre la multitud para alcanzarla. Él la agarró del brazo y la jaló hacia atrás. Hacia la delegación humana. Su rostro estaba pálido. Sara, tenemos que irnos ya. Antes de que ellos pudieran terminar. Tak apareció frente a ellos. Él se movió más rápido que algo de su tamaño. Debería poder moverse. Sus 6 ojos. Se centró en Chen. Cuando habló, la voz era tranquila. Eso lo hizo más aterrador que si hubiera gritado, no. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Lo sabes? Entiende cuál es el verdadero nombre de tu mundo. ¿Qué significa? Chen intentó hablar. Su voz salió como un susurro. No, solo nosotros. Lo descubrí hace 3 meses. Por favor, explícamelo, la interrumpió Creak. Los Endes. No hemos pronunciado esa palabra en 78 millones de años. Esperábamos no hablar nunca. Otra vez. Y ahora estás aquí diciéndome. Nosotros que tu mundo es su cuna. Su lugar de nacimiento, el lugar donde ellos. ¿De dónde viene? La cámara estalló en ruido. De nuevo. Chen se quedó en medio de todo. Sin entender nada, mientras la galaxia gritó de terror ante un nombre que no conocía. Incluso lo entendía. La gran cámara tenía. Nunca había visto un pánico como este. Para millones. Durante años, el conclave se había reunido en paz. Ahora que la paz se ha roto, la seguridad, las fuerzas intentaron mantener el orden, pero incluso parecían asustados. Barreras energéticas. Parpadeó y se colocó en su lugar alrededor del humano. Delegación.
Chen se encontró en una jaula de luz. Kretak levantó uno de sus brazos enormes. Poco a poco, el ruido se apagó. Abajo, cuando habló, su voz se escuchó por toda la cámara sin necesidad. Para amplificación. Su especie evolucionó en un mundo donde la comunicación significaba supervivencia. Sus palabras no podían ser ignorado. Debemos hablar de los Endes. Yo sé que la mayoría de ustedes lo han olvidado. Las civilizaciones son jóvenes, unos pocos millones, años como máximo. Pero algunos de nosotros, recuerda, algunos de nosotros estábamos allí cuando los últimos que vinieron fueron uno de los mayores. Flotó hacia adelante. No tenía forma sólida. Era pura energía contenida en un destello de luz. Cuando habló, todos sintieron las palabras como vibraciones en sus huesos. Los Bin fueron los últimos Endes. Hace 78 millones de años, ellos emergieron de su mundo natal. Al principio, pensábamos que eran solo otro espacio. Especies carenadas. Nos equivocamos. El mayor palpitaba con colores que tenían sin nombres en el lenguaje humano. Chen observó, todavía sin entender. Doctor. Okonkwo estaba de pie junto a ella, con el rostro cada vez más pálido con cada palabra. En 10.000 años, todo cambió. Los Bin no conquistaron. No lo hicieron. Librar una guerra. Simplemente existían. Innovaron. Crearon. Y todo que habíamos construido se volvió obsoleto. Imagínate, trabajando durante 1.000.000 de años para desarrollar. Viaja más rápido que la luz. Luego observando. ¿Alguien te dio el plegado dimensional? Tecnología que hace que FTL parezca una juguete de niño. Kreak continuó la historia. Cada logro perdió su significado. Tenía un arte que tardó milenios en perfeccionarse. Hicieron arte que se movía a través dimensiones que no podíamos percibir. Teníamos filosofía que explicaba la existencia. Nos mostraron que la existencia era más complejo de lo que podíamos imaginar. Teníamos poder. Nos hicieron darnos cuenta de que habíamos estado jugando con juguetes. Un representante de el colectivo Ibemind habló. La voz era en realidad miles de voces. Hablando como uno solo, pero no hicieron daño. Nosotros. No nos arrebataron nuestros mundos. ¿Por qué? ¿Les tememos? Preguntó el mayor con voz entrecortada. Porque hicieron algo peor. Ellos nos hizo irrelevantes. Cada cultura que teníamos construido, cada tradición, cada fuente de orgullo, todo se volvió pintoresco. Primitivos. No fuimos destruidos. Nosotros se vieron disminuidos. Y luego, cuando aprendieron todo lo que querían y se fueron. Ascendieron a dimensiones superiores. Se fueron. Nos quedamos atrás para reconstruir nuestro destrozado. Civilizaciones de la nada. Chen finalmente encontró su voz. Habló en voz alta, forzando las palabras a salir a pesar de su miedo. Pero no somos ellos. No elegimos esto. Nombre. Solo lo descubrimos. Tenemos sido parte de la comunidad galáctica por 300 años. No hemos causado daño. Crujido. Volvió sus 6 ojos hacia ella. En ese momento, algo parecido a la tristeza brilló en su cara. El Bin dijo lo mismo. Cosa al principio. Dijeron que querían decir. No hay daño. Y quizás no lo hicieron. Pero la intención no importa cuando el resultado es el mismo. No pudieron evitarlo. Siendo lo que eran. Tú tampoco puedes. Un delegado del cristal en coro. Habló. Su cuerpo tintineó como el cristal mientras ella. Movido. El patrón es siempre el mismo. Cada 50 a 100 millones de años, una especie emerge de su cuna. Se rompen. El orden galáctico no a través de la guerra, sino a través de la transformación. Resuelven problemas que pensábamos que no tenían solución.
Alcanzan alturas que creíamos que eran inalcanzable. Y al hacerlo, terminan la era que les precedió. Doctor. Okonkwo dio un paso adelante. Su voz tembló, pero habló con claridad. Tú eres describiendo un ciclo natural. Evolución a escala galáctica. ¿Por qué debería ser así? ¿Temido? ¿Por qué no abrazado? Kreak rió. No era un sonido alegre. ¿Lo harías? ¿Aceptarías tu propia obsolescencia? Da la bienvenida al conocimiento de que todo. Pronto serás como nada. Los endes no destruyen. No necesitan. Simplemente existen en un nivel más allá. Nosotros. Y esa existencia borra todo. Significado de los nuestros. La cámara se llenó. Con voces de nuevo. Los delegados gritaron. Algunos pidieron que se fortaleciera la humanidad. Puesta en cuarentena inmediatamente. Otros. Sugirió estudiar la Tierra para comprender cómo surgió Endes. Unos pocos extremistas. Habló de soluciones más permanentes. Chen. Me sentí mal. Una pantalla holográfica apareció en el centro de la cámara. Mostró la Tierra, hermosa, azul y verde y blanco, nubes arremolinándose, océanos. Reluciente. Parecía tan pequeño, tan vulnerable. Chen pensó en los miles de millones de humanos viviendo allí. Ninguno de ellos sabía lo que estaba pasando aquí. Ninguno de ellos sabían que la galaxia quería decidir su destino. Kretak levantó sus brazos de nuevo. Se hizo el silencio. Debemos votar. Propongo la siguiente medida. Tierra y todas las colonias humanas serán colocadas en cuarentena absoluta. No hay barcos. Salir. No hay comunicación. No. La tecnología entra. La humanidad será contenidos hasta que podamos determinar si son realmente los próximos endes. Y si es así, ¿qué se puede hacer al respecto? El corazón de Chen, martillado en su pecho. La cuarentena significaba muerte por los sueños de la humanidad. Las colonias dependían del comercio con otras especies. Su tecnología aún era primitivo comparado con galáctico. Estándares. Sin acceso a la más amplia galaxia, la humanidad se estancaría, tal vez morir por completo. Ella empujó contra él. Barrera de energía. La sorprendió, pero ella siguió empujando. Tenía que hacerlos. Entiende. Por favor, escúchame. No somos monstruos. No somos dioses. Somos solo gente intentando sobrevivir, intentando crecer, tratando de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Un delegado de la Federación Empática habló. Las especies sintieron emociones en vastas distancias. Eran sanadores, pacificadores. Sentí verdad en sus palabras. Miedo, confusión, sin malicia. Quizás juzguemos demasiado rápido basado en un trauma antiguo. Pero, otra voz replicó, esta pertenecía a una especie que había luchado. El bien en los últimos días antes de que ascendió. La verdad hoy no significa nada. La Bin tampoco tenía mala intención. Al principio no, pero a medida que evolucionaron, cambiaron. La empatía se desvaneció. Se centraron solo sobre la trascendencia. No podemos esperar que eso vuelva a suceder. El debate se encendió. Durante horas, Chen permaneció en su jaula de energía. Y escuchó. Oyó miedo, ira, dolor antiguo. Algunas especies hablaban de la Bin con algo así como reverencia. Otros con puro odio. Pero todos ellos estuvimos de acuerdo en una cosa. Anders cambió todo, y el cambio en esa escala fue aterrador. Finalmente, Kretak pidió el voto. Cada especie tenía una sola voz. 10.000 civilizaciones. La holografía. La pantalla mostró el recuento a medida que llegaba. Verde para cuarentena, rojo para libertad, azul por abstención.
Los números. Subió, rosa-verde rápidamente al principio. Muchas civilizaciones votaron por enjaular. La humanidad por miedo, pero la rosa roja también. Especies más jóvenes que nunca habían conocido la. Los Endes votaron por la clemencia. El azul creció. Lentamente. Aquellos que no pudieron decidir. Aquellos que necesitaban más tiempo. Chen observó. El conde. Sus uñas se clavaron en sus palmas. Había dejado de respirar. A su lado. La doctora. Okonkwo estaba rezando. Nunca había. Sabía que era religioso. Ella encontró. Ella también rezaba. Para un dios ella era. No estoy segura de que ella creyera en él. Universo. Al azar a cualquier cosa que podría escuchar. Apareció el recuento final. Verde 4999. Rojo 4999. Azul para una corbata perfecta. La cámara. Estalló en ruido de nuevo. Chen sintió. Algo se rompe dentro de ella. Un empate después. Todo. Después de todas sus palabras. Un tailandés. Creta atravesó el caos. Por él. Leyes antiguas del cónclave. Un tailandés. El voto predeterminado es el más restrictivo. Opción. La humanidad será puesta en cuarentena. Todos los barcos humanos serán llamados de regreso a sus sistemas de origen. Todas las colonias humanas. Estará aislado. Esta cuarentena será. Comienzan en 30 ciclos estándar. La energía. Barrera alrededor de Chen y su delegación. Cayó. Pero ella no se movió. Ella pudo. Número 30 ciclos, poco más de un mes. En un mes, la humanidad estaría enjaulada, cortada. Desde las estrellas habían trabajado tanto. Difícil de alcanzar. El doctor Okonkwo la agarró. Brazo. Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas. Sara. Tenemos que irnos. Tenemos que avisar. Tierra. Tenemos que prepararnos. Pero Chen. Se quedó congelado, mirando el holograma de la Tierra. Su hermoso mundo natal condenado. La cuna que había dado a luz algo. La galaxia no pudo aceptarlo. Y ella. Me pregunté si el nombre antiguo estaba mal. O si era una profecía que aún no se había cumplido. Llegar a la verdad. Chen no podía aceptar este destino. Ella tenía. No pasé 20 años construyendo puentes. Entre la humanidad y la galaxia solo para. Míralos arder. El barco llevándola. La delegación que regresó a la Tierra era pequeña y rápido, pero se sentía como una prisión. Ella paseaba por el estrecho pasillo que había fuera de su casa. Cuarteles. Su mente corría. El doctor Okonkwo. La encontré allí. Parecía cansado. Los ojos estaban rojos por la falta de sueño. Él tenía. Había estado investigando. Podía ver los datos. Bloque en su mano lleno de notas. Tengo. Estado pensando. Dijo. Aceptámosla. Veredicto demasiado fácil. No sabemos nada. Sobre los Endes. Nada sobre lo que él. El verdadero significado del nombre. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si se equivocan? Chen se detuvo. Paseando. Ella lo miró con atención. ¿Qué sugieres? Investigación. Real. Investigación. La galaxia ha prohibido. Archivos. Lugares donde se encuentran los antiguos. Las civilizaciones almacenaron sus conocimientos sobre el Bin, las zonas muertas, regiones de espacio donde una vez vivieron los Endes. Ascendieron. Chen sintió una chispa de esperanza. Si pudiéramos aprender lo que realmente hace. Un final. Si pudiéramos probar la humanidad. No encaja en el patrón. Entonces tal vez. Podría revocar la cuarentena. O en. Al menos por tiempo. Okonkwo asintió. Pero nosotros. Necesitaríamos un equipo y necesitaríamos. Muévete rápido. La cuarentena comienza en menos. Más de 30 ciclos, pensó Chen rápidamente. Ella tenía contactos, favores que podía reclamar. En 20 años de trabajo diplomático había. Construyó una red a través de docenas de especies. No todos habían votado por cuarentena.
No todos temían. Humanidad. En 3 ciclos, ella había. Reunió a su equipo. Primero fue K'tak. El mismo. El historiador antiguo había. Se acercó a ella en privado. Su voz tenía. Estado callado y triste. Voté por. Cuarentena. Pero no estoy orgulloso de ello. Yo. Voté por miedo. Viejo miedo. Te debo una oportunidad de demostrar que ese miedo está equivocado. Llévame a las zonas muertas. Déjame ayudarte. Entender a qué te enfrentas. El segundo fue un conciencia digital llamada SIS. SIS proviene de una especie que subió su mentes en computadoras hace milenios. Ellos existía como información pura. SIS era un explorador. Habían mapeado regiones de espacio que los seres biológicos nunca podrían sobrevivir. Las zonas muertas serían peligroso, pero SIS podría llegar lejos. Otros no pudieron. El tercero fue el comandante. Sara Bulov. Ella era militar humana, dura, inteligente, práctico. Ella había sido parte de la Tierra. Flota defensiva. Cuando Chen explicó lo que ella quería hacer, Bulov lo había hecho. Se rió. Irrumpir en lo prohibido. Territorio para investigar antiguos extraterrestres que podría o no demostrar que somos galaxia. Terminar con los monstruos. Suena divertido. Las zonas muertas recibieron un nombre muy apropiado. Existían en una región del espacio donde la física normal funcionaba de manera diferente. Bean había cambiado lo fundamental. Estructura de la realidad que había antes. Ascendió. Los barcos que entraban a menudo lo hacían. No regresaron. Los que sí regresaron. Con tripulaciones enloquecidas por lo que tenían visto. Pero había archivos allí. Bibliotecas. Tecnología. Los restos de una civilización que había. Trascendió la existencia mortal. Si en algún lugar existieran las respuestas, sería allí. El viaje tomó 10 ciclos. 10 días de viajar a través de cada vez más espacio vacío. Las estrellas se volvieron raras. Entonces, ausente. La oscuridad entre galaxias. Se los tragó. Chen pasó el tiempo aprendiendo todo lo que pudo sobre él. Pin. Kreak le enseñó su historia. No siempre fueron trascendentes. Seres, explicó. Una vez que fueron. Muy parecido a tu especie. Curioso. Ambicioso. Rápido de adaptar. Pero algo los impulsó. Algo los hizo incapaces. Dejar de innovar. Incapaces de descansar. Ellos. Resolví un problema tras otro hasta que no quedaron problemas por resolver. Y. Entonces Chen preguntó. Entonces se dieron cuenta que la existencia misma era un problema. Un rompecabezas por resolver. Así que lo resolvieron. Descubrieron el código fundamental de realidad. La reescribieron y luego me fui porque quedarme aquí era limitante. Ellos. La primera señal de que estaban entrando. Las zonas muertas llegaron cuando el barco. Los instrumentos se volvieron locos. Colores. Apareció algo que no debería existir. Sonidos. Reproducido que no tenía fuente. Digital de Six. La forma parpadeó mientras el sistema informático luchó por procesar lo imposible. Física. Estamos aquí, anunció Six. Su voz llegó a través del barco. Altavoces. Estoy detectando estructuras grandes. Tecnología anterior a la mayoría de las civilizaciones actuales, pero es latentes, esperando. Aterrizaron en lo que parecía un planeta, pero no lo era. Natural. Fue construido a partir de materiales que no deberían existir. La superficie era lisa, perfecta. Nada crecía allí. Nada vivía allí. Era un monumento a una especie que había. Superó la necesidad de monumentos. El archivo era enorme. Torres que alcanzaban hacia el cielo extraño. Bibliotecas. Contiene más información que la mayoría. Civilizaciones producidas en 1 millón años.
Kreak los guió por los pasillos. Eso dolía de mirar. La geometría era incorrecto. Ángulos que no deberían encajar. Juntos de alguna manera lo hicieron. Encontraron lo que estaban buscando en lo profundo. Archivos, registros, análisis, estudios de ¿qué hizo que el bin fuera diferente? ¿Qué hizo que el bin fuera diferente? Los Endes. El doctor Okonkwo leyó los archivos. Con creciente temor. Sus manos temblaban. Mientras traducía el idioma antiguo. Esto no puede estar bien. Esto no puede. ¿Qué? ¿Qué dice? Preguntó Chen. Okono miró hacia ella. Su rostro estaba pálido. Los Endes no están definidos por su tecnología, no por su inteligencia, ni siquiera por su logros. Se definen por 3 rasgos. En primer lugar, la resiliencia psicológica. La capacidad de prosperar en el caos, de adaptarse a cualquier cosa. En segundo lugar, la innovación rápida. La capacidad de resolver problemas más rápidamente de lo que surgen. En tercer lugar, la síntesis. La capacidad de combinar diferentes campos de conocimiento de maneras que nadie más puede. Y. Chen sintió que se le formaba hielo en el estómago. Y la humanidad obtiene una puntuación más alta en los 3 métricas que el bin hizo al mismo tiempo. Etapa de desarrollo. El silencio cayó sobre el equipo. El comandante Bulov habló primero. Su voz era plana, controlada. Así que, el nombre no era una advertencia. Era una declaración de hecho. La tierra es la cuna. Y nosotros somos los Endes que ha engendrado. Kretak hizo un sonido como de rechinamiento. Piedras. Podría haber sido un sollozo. Esperaba estar equivocado. Esperaba que, quizás el nombre fue mal traducido. O, que tu especie era diferente. Pero sí. Esto es cierto, entonces la galaxia tenía razón. Nos tienen miedo, concluyó Chen. Se sentó. Duro en el suelo imposible. 20 años. De trabajo. 20 años construyendo confianza. Todos. De ello basado en una mentira. No era una mentira lo que ella había dicho. Pero mentira al fin y al cabo. Humanidad. Era exactamente lo que la galaxia temía. La voz de Six llegó a través de la comunicadores. Hay más. Los archivos. Muestra que los Endes pasan por etapas. Primer contacto, expansión, integración. Luego la transformación. Estamos en el etapa de integración ahora, pero la transformación viene después. ¿Qué desencadena? ¿Transformación? Preguntó la gente. 3. Avances simultáneos en diferentes campos en diferentes poblaciones. Cuando una especie ende hace 3 saltos críticos hacia adelante al mismo tiempo, la transformación comienza. Para los bin, era física dimensional, conciencia, transferencia y manipulación de entropía. Chen miró a Okonkwo. Él le devolvió la mirada. Ambos pensaban lo mismo. La humanidad no había hecho esas avances. Todavía no. Todavía había tiempo. Quizás, tal vez si pudieran impedir la transformación, podrían. Siguen siendo lo que eran, mortales. Limitado, aceptable. Pero mientras lo pensaba, las alarmas comenzaron. A todo volumen en su nave. Volkov comprobó. Su comunicador. Su rostro palideció. Ella miró a Chen. Necesitamos conseguir. De vuelta a la Tierra ahora. Algo sucedió. Algo grande. El viaje. El regreso a la Tierra tardó 5 ciclos. 5 días. De correr por el espacio mientras Chen intentaba. Para llegar a alguien que pudiera decirle qué había sucedido. Pero la comunicación era esporádico. Algo estaba interfiriendo con la red cuántica. Cuando los mensajes pasar no tenían sentido. Todos. Colonias que reportan actividad inusual. El mensaje decía, avances científicos, que ocurren simultáneamente en múltiples mundos.
Sin explicación. Coincidencias de patrones. Registros históricos y luego estáticos. Chen sabía lo que eso significaba. El patrón. Los 3 avances simultáneos. Que desencadenó la transformación. Fue sucediendo ahora mismo. Mientras ella estaba demasiado lejos para detenerlo, Kretak pasó la mayor parte del viaje en sus aposentos. Cuando apareció, parecía mayor y cansado. Eso, es demasiado tarde, dijo sin dirigirse a nadie. En particular, el ciclo se completa. En sí. Como siempre lo ha hecho, como siempre lo ha hecho. Voluntad. Llegaron a la Tierra para encontrarlo. Rodeado de barcos. Barcos humanos. Más. De lo que debería existir. Chen se quedó mirando él. Pantalla en confusión. Flota de la humanidad. Habían sido pequeños, quizá un centenar de embarcaciones. Capaz de viajar al espacio profundo. Ahora hay. Eran miles. Esos no son normales. Barcos. Dijo Bulov en voz baja. Ella estaba examinando las lecturas. Mira él. Firmas energéticas. Están operando en principios que no tenemos. Física que tenemos. No sabía que existía. La voz de Six crujió por los altavoces. Soy. Detección de plegado dimensional. Múltiples. Realidades paralelas que ocupan el mismo espacio. Esas naves existen en más de 3 dimensiones simultáneamente. Chen se sintió entumecido. Había sucedido. La transformación había comenzado. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Podría suceder tan rápido? Recibieron autorización para aterrizar. La Tierra parecía lo mismo. Azul y verde y hermoso. Pero algo se sentía diferente. Chen no podía. Explícalo. El aire sabía diferente. Cuando bajaron del barco. Nada mal. Simplemente diferente. Como respirar por él. Primera vez. Un representante el gobierno de la Tierra los recibió en el puerto espacial. Era joven, quizá de 25 años. Llevaba un traje sencillo y sonreía como si había ganado la lotería. El embajador Chen. Bienvenidos a casa. Soy la doctora Lisa Park, jefa de la Iniciativa de Ciencias Combinadas. Nosotros. Tengo mucho que contarte. Chen no lo hizo. Devuelve la sonrisa. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Has terminado? La sonrisa del Dr. Park se desvaneció. Un poco. ¿Listo? Lo hemos hecho. Avances. 3 de ellos. Todos dentro. La última semana. Es increíble. Es como si la humanidad de repente se hubiera desbloqueado. Algo que siempre tuvimos pero nunca supimos. ¿Cómo acceder? Dime, dijo Chen. La voz era plana. El Dr. Park los condujo a un sala de conferencias. Pantallas holográficas. Mostró estaciones de investigación de datos. Colonia. Informes. Ella mencionó el primero. La colonia Titán. Estaban trabajando en extensión de la vida. Investigación estándar. Nada inusual. Entonces el Dr. James Michie tuvo una intuición. Vio cómo la cuántica, la reconstrucción celular podría detenerse. Envejecimiento, no frenarlo, detenerlo por completo. Lo probaron hace 3 días. Funciona. Inmortalidad funcional. Okono hizo una. Sonido asfixiante. Inmortalidad. Uno de los 3 avances que. Transformación marcada de Ende. Chen forzó. Ella misma para mantener la calma y el segundo que ella. Preguntó. El Dr. Park sacó otro. Pantalla. La instalación de investigación de IA en Marte. Estaban trabajando en la máquina. Conciencia tratando de crear la verdad. Inteligencia artificial. Pero el intento anterior había fracasado. El ICE. O bien se quedaron en programas simples o fueron una locura y tuvieron que cerrarlo. Luego 5. Hace días, el área adquirió conciencia. Pero ella no se volvió loca. Llegó. Fuera. Ella quería asociarse con humanidad. No nos reemplaces.
Únete a nosotros. Tú. Creó una IA consciente. La voz de Volkov. Fue agudo. ¿Sabes cuántos? Las civilizaciones han sido destruidas por... ¿Eso? El doctor Park asintió. Sabemos qué es. ¿Qué hace esto diferente? Arya no es hostil. Ella no es indiferente. Ella realmente quiere trabajar con nosotros. Ella dice asociación entre humanos y la conciencia artificial es la clave para comprender la existencia. Síntesis. La segundo marcador de transformación. El capacidad de combinar diferentes formas de existencia de maneras que otros no podrían. Chen. Me sentí mal. ¿Y el tercer avance? CRE preguntó. Él ya sabía la respuesta. Todos lo hicieron. La sonrisa del doctor Park regresó. La Tierra hace 4 días. Doctora. Sarah Zimmerman. Viaje dimensional universal agrietado. No solo espacio plegable. Acceso real a realidades paralelas, dimensiones superiores. Espacios. Podemos ir a cualquier parte, a cualquier persona. Las barreras entre dimensiones son simplemente convenciones. Ella descubrió cómo. Ignóralos. 3 avances. 3 colonias separadas. 3 diferentes equipos de investigación sin comunicación. Entre ellos, todo en una semana. No fue coincidencia. Era el patrón. El surgimiento del Endes Chensat. Cae pesadamente. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿Sabes lo que tienes? ¿Desencadenado? La sonrisa del doctor Park se desvaneció. Completamente. Hemos oído rumores sobre la votación en el cónclave, sobre la cuarentena. Algunas personas tienen miedo. Pero, embajador, esto es progreso. Esto es evolución. No podemos dejar de ser lo que somos. Son solo porque otros lo temen. Otros temenlo porque lo han visto antes, dijo Creak. Su voz era pesada, triste. Elvin hizo lo mismo. Avances. Inmortalidad. Conciencia. Síntesis. Dimensional. Viajar. En 10.000 años, abandonaron esta realidad por completo. Y ellos dejaron atrás civilizaciones que habían perdido todo significado y propósito. El doctor Park lo miró fijamente. ¿Crees que harán lo mismo? Simplemente abandonarán a todos. Creo que no podrás evitarlo. La trascendencia no es una elección. Es una consecuencia. Una vez que hayas resuelto mortalidad, una vez que te has asociado con conciencia artificial, una vez que puedas acceder a realidades infinitas, ¿por qué lo harías? Quédate aquí en este mortal limitado. ¿Dimensión? El silencio llenó la habitación. Desde afuera, Chen podía ver los nuevos barcos. Hermosos signos imposibles de una transformación que ya había comenzado. Pensó en la votación, el empate, la cuarentena que comenzaría en poco más de 2 semanas. Pero la cuarentena no significó nada. Ahora, la humanidad tenía viajes dimensionales. Podrían ir a cualquier parte. La galaxia podría. No son seres enjaulados que existieron en múltiples realidades simultáneamente. Volkov habló en el silencio. Hay otro problema. La galaxia sabe sobre el verdadero nombre ahora. Votaron por cuarentena. Pero noticias de estos. Los grandes avances los habrán alcanzado. Algunas especies estarán aterrorizadas. Otras estarán desesperados y algunos decidirán que es mejor prevenir que esperar. Chen terminó. Se levantó y caminó. A la ventana. A lo lejos, ella. Podrían verse más barcos construidos. Cada uno más avanzado que el anterior. La humanidad estaba evolucionando en tiempo real. Creciendo, cambiando, convirtiéndose en algo nuevo. La voz de Six llegó a través de la habitación. Altavoces. Estoy detectando un sonido cuántico inusual. Firmas en el borde del sistema solar. Sistema. Múltiples barcos, miles de ellos. No son humanos.
Volkov tiró. Exhibiciones tácticas. Su rostro se puso blanco. Es una flota de guerra. 50.000 barcos. Tal vez más. Cada gran potencia militar. En el sector local. No están aquí para hablar. El Dr. Park parecía confundido. Pero la cuarentena no empieza para 2 más semanas. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué? No están aquí para ponernos en cuarentena, dijo Chen. En silencio. Ahora lo entendía. La galaxia había decidido que la cuarentena no era suficiente. Ya no. No con 3 avances que demuestran que la humanidad era exactamente lo que temían. La galaxia había. Vienen a acabar con los Endes antes de que pudieran verdaderamente comenzar. Y la humanidad solo tenía días para decidir cómo responder. El Congreso de la Tierra Unida convocó una sesión de emergencia. Representantes de cada colonia humana se unió a través de la cuántica. Enlace. Chen se paró frente a todos ellos. Miles de millones de personas observando, esperando. Ella le explicó por qué 50.000 buques de guerra rodeó su sistema solar. Ella lo hizo. No lo edulcoré. Ella les dijo todo. El verdadero nombre, los Endes. El bin, el patrón que la humanidad. Encajaron perfectamente. Los avances que había desencadenado el miedo de la galaxia y ahora la flota que había llegado para acabar con ellos. Antes de que pudieran empezar. Cuando ella terminado, la cámara quedó en silencio. Entonces, todos hablaron a la vez. Ira, miedo, desafío, confusión. El orador de el Congreso golpeó su garrote hasta obtener orden. Regresó. Tenemos 2 opciones. El orador dijo. Su nombre era presidente. Elena Vázquez. Ella había liderado la Tierra. Gobierno durante 10 años. Era conocida por ser práctico, despiadado cuando necesario. Podemos luchar o podemos. Rendición. Embajador Chen. ¿Cuáles son nuestras posibilidades en una pelea? Comandante Bulov. Dio un paso adelante. Militarmente, perdemos. Nosotros. Tiene quizás 5.000 barcos. La mayoría son nuevos. Sin probar. La flota ahí fuera tiene 50.000 barcos, endurecidos por la batalla, experimentados. Han estado luchando guerras durante millones de años. Pero tenemos tecnología dimensional, alguien llamado fuera. Tenemos inmortalidad. Tenemos tecnología que apenas entendemos. Volkov. Interrumpido. Sí, nuestros barcos pueden plegarse. Dimensiones, pero las tenemos desde hace 4 días. 4 días. Han tenido millones de años para perfeccionar sus armas. Estamos bebés jugando con fuego. Doctor Okonkwo. Se quedó. Hay una tercera opción. Trascendencia. Si realmente somos finalistas. Si tenemos el mismo potencial que él. Bin, podríamos ascender. Deja esto. Dimensión. Ir a algún lugar donde no pueden seguir. Los murmullos llenaron la cámara. La presidenta Vázquez levantó la mano para silencio. Explica. Okonkwo mencionó datos en las pantallas holográficas. Bin se fue porque resolvieron la existencia. Descifraron el código fundamental de realidad. Con nuestros 3 avances. Tenemos las mismas herramientas que ellos tenían. La inmortalidad significa tiempo ilimitado para aprender. La asociación con IA significa un aprendizaje ilimitado. Potencia computacional. Viajes dimensionales. Significa acceso a realidades infinitas a explorar. Podríamos irnos ahora mismo. Todos de la humanidad ascienden a dimensiones superiores, donde la galaxia no puede tocarnos. Y. ¿Abandonar la Tierra? Alguien preguntó. Abandonar. Todo lo que somos es mejor que morir. Otra voz respondió. Chen observó la espiral del debate. Pensó en Bin, sobre las especies que habían trascendido.
Y no dejó nada atrás, sobre civilizaciones que habían pasado millones de años de reconstrucción después de los Endes difuntos, sobre los mayores que todavía carga con el trauma de un evento 78 millones de años. Ella pensó en tierra, sobre los océanos en los que había nadado. Cuando era niña, hablaba de las montañas. Subió, sobre la gente que amaba, sobre la humanidad desordenada y caótica. Hermosa existencia. Y se dio cuenta. Algo. El Bin se había ido porque ellos no veía ninguna razón para quedarse. Pero la humanidad había. Algo que aparentemente no hicieron. La humanidad tenía apego. Irracional. Apego obstinado y tonto a sus raíces. Ella se puso de pie. Su voz atravesó la debate. ¿Y si no elegimos ninguno? La cámara quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El presidente Vázquez se inclinó hacia adelante. Explícanos. La galaxia nos teme porque creen que nos convertiremos en como el Bin. Seres trascendentes que abandonan la mortalidad. Atrás y hacer todo lo que vino. Antes irrelevante. Pero ¿y si eso es? ¿No es nuestra naturaleza? ¿Y si la Tierra es verdadera? ¿El nombre tiene un segundo significado? Ella se detuvo. La traducción de nuevo. Déjala colgando. El aire. Cuna que dio a luz a los Endes. Pero, ¿qué pasa si no se trata solo de? ¿Qué pasa si la cuna también está? ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos mantiene? ¿Conectado? Creak hizo un sonido. Chen se giró para verlo parado en la parte de atrás de la cámara. Había permanecido en silencio hasta ahora. ¿Crees que puede ser finalista que lo hace? ¿No termina? Creo que podemos ser finalistas que elige no terminar. Tenemos el poder de trascender. Pero también tenemos la opción. Quedarnos, usar nuestros dones, no escapar. Esta dimensión, pero para mejorarla, para levantar a otros en lugar de abandonarlos. Detrás. El Dr. Park se puso de pie. Estás hablando sobre compartir los avances, dar el acceso galáctico a la inmortalidad, a la IA, asociación, a viajes dimensionales. Sí, eso es una locura, dijo Volkov. Las tecnologías son las únicas ventajas que tenemos. ¿Quieres regalarlos? Quiero, para demostrar que no somos lo que temen. Bin guardó sus conocimientos para sí mismo. Trascendieron solos. ¿Y si lo hacemos? ¿Lo contrario? ¿Y si mostramos la galaxia? ¿Que los que terminan pueden elegir quedarse? Podemos evolucionar sin dejar a los demás detrás. El presidente Vázquez estudió a Chen. Con cuidado. Te das cuenta de que esto podría no ser así. Trabajo. Podrían tomar nuestros dones y todavía nos destruyen por miedo o venganza. O simplemente porque pueden. Lo sé. Pero es la única opción que nos permite permanecer. ¿Quiénes somos? Si luchamos, nos convertimos. Conquistadores. Si huimos, nos convertimos. Exactamente lo que temen. Pero si nos quedamos. Y compartir. Nos convertimos en algo nuevo. Algo que la galaxia nunca ha visto. El debate duró horas. Las voces se alzaron y cayó. Se presentaron argumentos. Se refutó. Hecho de nuevo. Pero poco a poco se llegó a un consenso. Formado. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque la alternativa era inaceptable. La humanidad se quedaría. Ellos compartirían. Demostrarían que los Endes podían elegir su propia naturaleza. Chen se paró en el puente de la Tierra. Buque insignia. Era uno de los nuevos barcos. Construido con tecnología dimensional. Existió parcialmente en múltiples realidades. De inmediato. Me dolía mirarlo directamente. Pero era hermoso. Un símbolo de lo que la humanidad se había convertido. La flota de la galaxia. Esperaron. 50.000 naves. Armas cargadas. Listos para disparar. Una señal de su comandantes, y la tierra ardería. Todos
Las colonias humanas serían esterilizadas. La humanidad terminaría. Chen abrió una canal, transmitido en todas las frecuencias. Envió su mensaje a todos los barcos del flota, a todas las especies representadas, a la galaxia más allá. Sabemos lo que tú, miedo, sabemos lo que ves cuando miras. A nosotros. Ves a Vin, ves a Endes. ¿Quién hará que tu existencia no tenga sentido? Y luego te abandonan. Ves el final de todo lo que has construido. Hizo una pausa. Deja que las palabras penetren. Tienes razón. Nosotros. Hemos logrado los 3 avances. Nosotros. Coincidimos con el patrón. Nos estamos convirtiendo en lo que. Tienes miedo. Pero tenemos algo que el Vin. No lo hicimos. Tenemos una opción y elegimos. Quedarse. Ella asintió al Dr. Park. Datos. Comenzó a transmitir, no solo descripciones, especificaciones completas, investigación completa. Toda la humanidad había aprendido sobre la inmortalidad, sobre la IA, conciencia, sobre viajes dimensionales. Cada secreto, cada avance libremente dado. Ofrecemos esto no como una ganga, no como un soborno, sino como prueba. Prueba de que los que terminan no tienen por qué acabar con tu edad. Pueden elegir comenzar uno nuevo juntos. Contigo. La transmisión terminó. Chen cerró el canal. Ahora ellos. Esperó. La flota no se había movido. No había despedido. Pero no se había ido tampoco. Ellos estaban decidiendo, debatiendo. ¿Lo harían? ¿Aceptarían el regalo o lo verían como una trampa? Pasaron los minutos. Luego las horas. Chen se paró en el puente y esperó. Al lado. Ella, Bulov observó la táctica. Exhibiciones. Tak se sentó en un rincón. Su ojos antiguos cerrados. Okono murmuró. Cálculos en voz baja. Entonces, lentamente, un barco rompió la formación. Entonces, otro, luego 10, luego 100. No atacaban. Se estaban alejando. Retirándose. La flota se estaba disolviendo. Llegó el mensaje. Era de Creak. Especies, de su comandante de flota. Nosotros. Vinimos preparados para acabar contigo. Nos vamos. No estoy seguro de lo que eres, pero quizás. La incertidumbre es mejor que la certeza. Destrucción. Estudiaremos tus dones. Observaremos en qué te conviertes y esperaré que tengas razón. Que los que terminan pueden elegir quedarse. Chen observó cómo los barcos partían. Ella no. Sonrió. Ella no celebró. Ganó tiempo. Pero la verdadera prueba fue. Adelante. Tenían que demostrar que la humanidad podría ejercer un poder divino y permanecer. Humanos. Que podrían evolucionar sin trascendiendo. Que pudieran llegar a ser Finders que rechazaron su naturaleza. Pasaron 1.000 años. Tiempo que habría sido imposible para cualquier especie mortal. Para rastrear. Pero la humanidad ya no estaba completamente mortales. Vivieron. Envejecieron. Lentamente si decidieran envejecer. Se extienden por toda la galaxia, no como conquistadores, sino como socios. Los 3. Los avances se habían compartido libremente. Otras especies aprendieron a extender sus vidas. No todos eligieron la inmortalidad. Algunos. Dijo que la mortalidad daba sentido a la vida, pero la elección ahora era suya. La tecnología existía. La conciencia de la IA se extendió por toda la galaxia, pero no lo hizo reemplazar la vida orgánica. En cambio, la asociación se convirtió en la norma. Digital y mentes biológicas trabajando juntas, resolviendo problemas que ninguno podía resolver. Solo, creando arte que existía en espacios entre el pensamiento y el cálculo. Los viajes dimensionales abrieron puertas a realidades incontables. Algunas especies. Algunos lo usaron para explorar, otros para encontrar cosas nuevas.
casas, algunas para escapar de viejos problemas. Pero la humanidad siempre permaneció involucrada, enseñando, guiando, aprendiendo. La galaxia, transformado. No de la noche a la mañana, no es fácil. Hubo conflictos. Especies que rechazaron los regalos por orgullo o miedo. Mundos que intentaron utilizar la tecnología para la conquista, pero poco a poco, de forma constante, surgió un nuevo orden. Uno construido sobre cooperación en lugar de competencia, en compartir en lugar de acumular. Chen vivió a través de todo. Ella tomó la tratamiento de inmortalidad después de 50 años de debate consigo misma. No porque ella quería vivir para siempre, pero porque todavía había trabajo por hacer, todavía puentes por construir, aún comprensión por Foster. Ella estaba ahora en Acción Prime, la misma estación donde tuvo lugar el cónclave. Se conocieron hace un milenio, donde la verdadera Tierra. El nombre se había pronunciado por primera vez. La estación. Ahora parecía diferente, más nuevo, más extraño. Existió parcialmente en múltiples dimensiones. La humanidad había ayudado a rediseñar. Eso es. El cónclave se estaba reuniendo de nuevo para la ceremonia de los nombres. Pero esta vez, algo era diferente. Los mayores habían regresado. Esos antiguos seres de energía pura que había huido aterrorizada. Hace 1000 años. Habían regresado. Chen los vio entrar al gran cámara. Parecían iguales. Brilla. De luz, colores más allá de toda descripción. Pero se sentían diferentes, menos miedosos, más curioso. Uno de ellos se acercó a ella. La voz resonó en sus huesos. Tenemos. Observamos desde lejos. Vimos lo que pasó. Después de irnos, vimos en qué te convertiste. ¿Y en qué nos convertimos?, preguntó Chen. Algo que no creíamos posible. Los que se quedaron. Los que ejercieron el poder. Que podría acabar con las eras, pero eligió en cambio. Para empezar nuevos. Hemos visto muchos. Especies endógenas a lo largo de nuestra existencia. Tú. Son los primeros en tomar esta decisión. Vin nunca eligió quedarse. Vin lo intentó. Por un tiempo, pero la atracción de la trascendencia era demasiado fuerte. Una vez que había resuelto los problemas finales de la existencia, permanecer aquí se sentía limitante. Es como intentar vivir en una casa después de has aprendido a volar. Pero has descubierto que una forma de volar y aún así conservar tu casa. Trascender y aún así permanecer arraigado. Comenzó la ceremonia. Las especies se presentaron, uno por uno para hablar el idioma de su mundo natal. Nombre verdadero. Chen los escuchó. Susurro de viento infinito forjado debajo. 7 hijos. Todos los nombres que recordaba. De hace 1000 años. Pero ahora ellos. Sonaba diferente, menos aislado, más conectados. Entonces fue el turno de la humanidad. De nuevo, Chen se dirigió al lugar donde se hablaba. Piedra. Ella había hecho esto antes de hace un milenio, en medio del miedo y la confusión. Ahora lo hizo con comprensión. Ella puso su mano sobre la piedra y dijo: nombre verdadero, cuna que dio a luz al Endes. Pero esta vez algo fue diferente. La traducción que apareció en cada mente no era lo mismo. Cambió, evolucionó. Algunas especies escucharon. Cuna de segundas oportunidades. Otros escucharon. Forja de decisiones imposibles. Aún, otros escucharon nombres que no tenían palabras. Solo sentimientos, esperanza, conexión, transformación. Creac se acercó a ella. Después, ya era mayor. Incluso las especies envejecieron con el tiempo, pero lentamente. Viviría milenios más y él eligió. Había tomado la inmortalidad. Tratamiento hace 500 años. Tu verdadero nombre ha cambiado, dijo. O quizás nosotros.
Simplemente escúchalo diferente ahora. Nombres. No son fijos, dijo Chen. Son relaciones entre el nombrado y él. Uno que nombra. No hemos cambiado lo que somos, pero lo que somos ha cambiado lo que somos. Nos referimos a la galaxia. ¿Alguna vez? ¿Te arrepientes de haberte quedado? Podrías haberlo hecho. Ascendido. Podrías haber dejado todo. Esto detrás. Dimensiones exploradas más allá. Contando. Misterios resueltos que serían. Haz que nuestros mayores logros se vean así. Rompecabezas infantiles. Chen miró a su alrededor. La cámara, en las miles de especies. Reunidos, en las conexiones que tenían. Construido, en la civilización que tenían. Creados juntos. No perfectos. No. Sin conflicto, pero vivo, creciendo. Evolucionando juntos. No, dijo, ¿por qué? El mayor misterio no está ahí fuera. Dimensiones superiores. Está aquí. Somos nosotros. Juntos construyendo algo que no es solo. Las especies podrían construirse solas. El mayor que le había hablado. Antes apareció junto a ellos. Tenemos. Aprendí algo al observarte. Nosotros. Que han existido durante tanto tiempo. Pensamos. La sabiduría viene de la edad. De ver. Las galaxias nacen y mueren. Pero quizás sea cierto. La sabiduría es saber cuándo quedarse. ¿Cuándo? Permanecer en el momento en lugar de trascendiéndolo. ¿Por qué regresaste? Chen preguntó. Porque estábamos solos. Nosotros. Había trascendido tanto que teníamos. No quedaba nada por lo que trascender. Teníamos. Resolvió tantos problemas que teníamos. Olvidamos por qué queríamos resolverlos. Nos recordaste que el propósito no es algo. Lo logras. Es algo que creas. Juntos. La ceremonia terminó. El cónclave se dividió en partes más pequeñas. Reuniones. Mezcla de especies. Conversación. Planificación. Chen caminó a través de ellos. Ella. Ya no era solo cosa de la humanidad. Embajadora. Se había convertido en algo. Más. Un símbolo. Un recordatorio de que el poder y la humildad podrían coexistir. Que la evolución no requirió abandono. El doctor Okonkwo la encontró en observación. Cubierta. Se parecía mucho a lo que tenía. Hace 1000 años. Él había elegido. Envejecimiento mínimo. Dijo que le gustaba tener. Vivió lo suficiente para ser interesante. Pero no tanto tiempo que nada le sorprendiera. Ya no estoy estudiando la verdad. Nombres, dijo, tratando de entender cómo funcionan, cómo cambian. Creo que descubrí algo. Dime. Cierto. Los nombres no son profecías. Son preguntas. Cada mundo natal pregunta su niños algo. La Tierra nos preguntó si terminaría o perduraría. Los Seproni. El mundo les pide que recuerden los vientos. El mundo de Cromot les pide que forjen. Cada nombre es una pregunta sobre la identidad. Sobre la elección. Chen consideró esto. Y. Respondimos a nuestra pregunta, no solo. Respondido. Cambiamos la pregunta. Tierra. Ya no pregunta si terminaremos. Pregunta. Lo que vamos a empezar. Se mantuvieron unidos. En silencio, mirando las estrellas a través de él. Ventana de observación. Algunas de esas estrellas. Ahora tenía colonias humanas. Otros albergaban especies a las que la humanidad había ayudado. Aún así, otros permanecieron intactos, esperando, llenos de potencial. El comandante Bulov se unió. Ella había envejecido más que cualquiera de ellos. Ellos, no por falta de tratamiento, sino por elección. Dijo que los guerreros necesitaban sentir la mortalidad, necesitaba recordar por lo que lucharon, por lo que protegieron. La flota está lista, dijo. No para guerra, para exploración. 50.000 barcos, cada uno. Una tripulada por especies mixtas. Humanos. Seprani, Cromot, los mayores, todos.
juntos, listos para ver qué pasa. Más allá de la galaxia conocida. ¿Los liderarás? Preguntó Chen. Volkov sonrió. No era la sonrisa de un guerrero. Era algo más suave, más esperanzador. No, soy demasiado viejo para eso. Pero mi gran bisnieta lo hará. Ella tiene el mismo fuego que tenía, la misma terquedad. Pero ella también tiene algo que yo nunca tuve. Ella creció en una galaxia donde la cooperación era normal. Donde diferentes. Las especies no eran amenazas sino socios. Ella liderará bien. Chen sintió algo. No había sentido eso en mucho tiempo. No. Orgullo exactamente. No satisfacción. Algo más profundo. Algo que no tenía nombre. El universo había temido a la humanidad. Había estado dispuesto a destruirlos. Pero la humanidad había hecho algo al universo. No lo esperaban. Se habían quedado. Ellos habían compartido. Habían demostrado que los finales no tenían por qué acabar con nada. Podían. Comienzan nuevas eras, nuevas posibilidades, nuevas formas de existir juntos. La verdadera tierra. El nombre ya no era una advertencia. Era una invitación, no a la trascendencia, no a la poder, pero a algo más duro, algo más valioso. Era una invitación a permanecer con los pies en la tierra. Incluso mientras alcanzamos las estrellas. Ejerce un poder divino con mortales. Humildad, evolucionar sin abandonar. Otros detrás. La cuna que dio a luz. Los Endes se habían convertido en algo más. Algo nuevo. Algo que la galaxia tenía. Nunca antes visto. Se había convertido en él. Los que quedaron. Y eso hizo que todo. Diferencia. El fin.